Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Jan Esperanza. Él es presidente de la organización Juntos por la Educación, director de la Universidad San Ignacio de Loyola en Paraguay, es director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni y fue presidente del Club de Ejecutivos, entre otros cargos. Con el señor Jan Esperanza vamos a hablar del ambiente de negocios en esta coyuntura estanflacionaria, que se caracteriza por un decrecimiento o estancamiento de la actividad económica, el repunte de la inflación y el crecimiento de los niveles de pobreza. ¿Cuáles son las expectativas del sector empresarial en esta coyuntura? También vamos a conversar acerca de cuáles son las reformas urgentes e impostergables que el próximo gobierno deberá liderar a fin de que no corra riesgo nuestra reactivación económica y el combate a la pobreza. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes Bancop, un banco con raíces, Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Jan Esperanza aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía del señor Jan Esperanza. Buenas noches, Jan. Gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Un gusto estar contigo acá. Muchas gracias, Jan. Contanos, Jan, expectativas y ambiente de negocios. ¿Cómo están las expectativas en el sector empresarial? ¿Qué tan positivo o no es hoy el ambiente de negocios en esta coyuntura de estanflación, donde la actividad económica o se va a estancar o va a decrecer, repunta los indicadores de inflación? Y la verdad que las expectativas no están muy positivas, digamos. Mirá, cuando nosotros el año pasado habíamos tenido ya ese proceso de recuperación, particularmente después de que el proceso de vacunación, que acá fue realmente muy importante haber recibido esas 2 millones de dosis, recordará, a mitad del año pasado. De Estados Unidos. De Estados Unidos, eso realmente salvó gran parte del año, hay que decirlo muy claramente. Correcto. Ahí las cosas empezaban a plantearse de otra manera, en términos de expectativas, digamos. Sin embargo, después tuvimos esa sequía, que tengamos una afectación de prácticamente un 60% en la producción del principal rubro que tenemos nosotros, que es la soja, realmente fue un golpe gigantesco, ¿verdad? Eso no se esperaba. Pero además se empiezan a configurar una serie de otros elementos, el tema de la guerra en Ucrania, el tema de la inflación a nivel global, y esto que vos estás mencionando, que es la estanflación, ¿verdad? Que yo recuerdo cuando se empezaba a comentar de esto, allá a principios de año, recuerdo muy bien que la gente del Fondo Monetario decía, no, es muy rápido todavía, esto puede ser pasajero, todavía no estaba la guerra. Esto puede ser pasajero, tiene que ver con el tema de abastecimiento a nivel global, que esto ha generado todo este desfasaje, por eso los precios han subido mucho, pero esto es temporal, puede ser que en 6 meses se normalice. Bueno, no fue así, hoy parece que es muy clara el tema de la estanflación. Y esto, para entender, la estanflación para el economista es un tema bastante complicado, porque por un lado vos tenés estancamiento o no crecimiento de tu economía, pero al mismo tiempo tenés inflación.
Se supone que van por cuerdas separadas esto. Si vos tenés una economía creciente, sobrecalentada, le dicen algunos, sube la inflación. Pero no al mismo tiempo baja la economía o se estanca la economía y sube la inflación. Porque además, como es bastante contradictorio, las medidas también que se toman tienden a ser un poco contradictorias. Porque, por ejemplo, el Banco Central lo que está haciendo acá y en muchos otros países, bueno, vamos a tratar de sostener o atajar la inflación, levantamos las tasas de interés. Levantamos la tasa de interés, pero al hacer básicamente eso, vos estás complicando el tema de la toma de crédito, que es lo que te ayuda para que la economía crezca. Entonces, la medida que tomás para bajar la inflación o para sostener o atajar la inflación o el crecimiento de la inflación, te complican el crecimiento. Y viceversa. Si vos querés de alguna manera utilizar medidas que puedan favorecer un crecimiento, digamos la inversión, muy bajas tasas, políticas expansivas, ese tipo de cosas, hace que tu inflación suba más. Entonces no sabes qué hacer, digamos, ¿verdad? Por eso es tan complicado a nivel internacional ese tema. Bueno, estamos viviendo eso. Acá tuvimos los datos hace poco, la inflación interanual, que es comparar el año pasado, 12 meses, los últimos 12 meses, 11%. Eso no habíamos tenido hace muchísimo tiempo. Abril 2021, abril 2022. Abril 2021, abril 2022. Y además, claramente, ya se corrigieron las expectativas de crecimiento de la economía. Hoy están, para el Banco Central, creo que 0,2%, y lo más probable es que no se crezca este año, digamos, ¿verdad? Entonces, realmente, eso también genera, y además tenemos un problema adicional nosotros que estamos en época electoral. Eso normalmente luego genera una suerte de intranquilidad en la economía o en los principales tomadores de decisión, digamos, sobre todo en el sector privado. Porque hay mucho ruido, porque no sabes por dónde va a ir el tema, y además genera una presión muy grande sobre el comportamiento del Estado, en un Estado que es muy débil en términos institucionales, en donde vos tenés entonces las influencias, digamos, políticas en los momentos electorales en presiones, lo que estamos viendo, presión para suba de salarios, presión para gastos, digamos, que no son necesarios. Todo eso te genera más presión y alimenta esta especie de tormenta perfecta, digamos, ¿verdad? Además, como somos un país que depende, por ejemplo, para todo el tema de transporte, todo el tema de combustible es 100% importado. Nunca hemos desarrollado esa política famosa que venimos hablando de las potencialidades de Paraguay en el tema eléctrico hace décadas, sí, pero nunca hicimos nada al respecto. Tiene que ver también con la debilidad institucional. Okay. Bueno, hoy sufrimos básicamente, somos tomadores de precios, ¿verdad? Todo parece que genera una presión hacia este tipo de incertidumbre, de inestabilidad. Y eso obviamente se transmite, esos mensajes o esas realidades en realidad, se transmite al sector privado. Entonces la respuesta concreta finalmente es, las expectativas no son las mejores. Hay como temor, hay como cuidado. Y normalmente cuando ocurren este tipo de cosas, el que va a invertir probablemente espera un poco más. O dice, bueno, espera, vamos a analizar mejor esto, vamos a poner un poco en freno. Por ahí si veo una gran oportunidad me meto, pero de lo contrario no tanto. Y esa es la situación que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Jan, cuando vos comentás, porque seguramente gente que está viendo el programa puede estar diciendo, ¿y a mí qué relevancia tiene para mí que las expectativas no sean positivas? Esas expectativas hoy no positivas, que como bien vos dijiste muchas veces, hacen que decisiones de inversión queden postergadas. ¿Cuál es el impacto de eso en lo social? Mira, lo social, cuando normalmente hablamos de lo social hablamos del tema de la pobreza. Por lo general nosotros nos referimos a la problemática de la pobreza. Paraguay tiene, de acuerdo a los datos, alrededor de 27% de personas, estos son los datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, que tiene realmente análisis o estudios a través de la encuesta permanente de hogares, que son bastante interesantes, bastante buenos también. 27% en general. Esto significa que hay 1 millón de la por debajo de la línea de pobreza. Pobreza total se llama, pobreza monetaria. Esto para aplicar más o menos son 1.950.000 personas no tienen un ingreso que está dado más o menos en las zonas urbanas, Federico. Vos tenés que tener un ingreso de 770.000 guaraníes, 25.000 guaraníes diarios. Okay. Si vos tenés ingresos inferiores a 25.000 guaraníes diarios, o familiares se calcula más o menos una familia de 4 miembros, 100.000 guaraníes diarios. Si tenés ingresos menores a esos 100.000 guaraníes diarios, se considera que vos estás bajo la línea de pobreza monetaria. ¿Qué significa esto? Que en realidad vos no podés
satisfacer tus 5 necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestimenta, recreación, transporte, necesidades básicas. Entonces, eso es 1.950.000 personas. 2 millones de paraguayos. 2 millones de paraguayos están en esa situación. Lo que hemos aprendido, lo que se ha aprendido es que lo que realmente, finalmente te baja, obviamente, esa línea de pobreza, es que vos aumentes tus ingresos. Y también lo que hemos aprendido en los momentos, Paraguay llegó a tener una cifra superior al 50% de pobreza, esa 27 de hoy, allá por el 2001-2002, cuando tuvimos esa crisis también importante. Lo que realmente hizo que vaya bajando ese porcentaje de pobreza es que la gente empezó a tener más ingresos. Y esos ingresos vinieron fundamentalmente del empleo, del trabajo. Mucha gente cree que los ingresos vienen solamente de los subsidios. No, en realidad viene una parte muy baja. Los subsidios fueron importantes de repente para sostener en momentos de crisis como que tuvimos el COVID y no se disparó tanto esa línea de pobreza, sobre todo de pobreza extrema. Pero en el mediano plazo lo que te hace disminuir realmente esa línea, esa tasa de pobreza, es que la gente empieza a tener ingresos a través del empleo y del trabajo. Y eso solo se logra con inversión. Formal y no formal. Formal y no formal, efectivamente. El tema es que la gente, que la preocupación principal en las encuestas sale que la preocupación principal de la gente es cómo consigo mejores ingresos, cómo consigo un empleo o un trabajo. Ingresos ya sea a través de una actividad propia, el emprendedor ahí que sale a vender algo, o a través de un empleo. Eso solo se logra si hay inversión. No hay muchos secretos ahí, digamos. Si la inversión para, vamos a tener problemas mayores de empleo, de trabajo, de ingresos, y por lo tanto la línea de pobreza no solamente no va a seguir bajando, por lo que queremos es que no sea 27%, que sea 5%, que sea 7%, que vaya bajando, sino que probablemente crezca, digamos. Por eso es tan importante que haya un interés, por un lado del sector privado, de invertir, porque invertir lo que significa es que yo tengo que contratar más gente, genero un nuevo negocio, eso genera oportunidades, genera ingresos a otra gente, eso es lo que significa invertir, sector privado. Y el sector público, que tradicionalmente también juega un papel o un rol en la inversión pública, también tiene hoy mucho más limitaciones, porque Paraguay no tiene ya mucho margen para seguir invirtiendo, no tiene lo ya con recursos propios. Claro. Nuestra recaudación impositiva prácticamente se usa casi totalmente en gastos corrientes y deja muy poco margen para esto. Y el otro margen entonces es, bueno, saco créditos. Me endeudo. Tomo créditos para invertir y eso genera a su vez trabajo, una ruta que se construye, un puente, más oportunidades, todo lo que sabemos de la inversión. Pero ahí también el Estado está mucho más limitado, ¿verdad? Porque nuestros niveles de endeudamiento han crecido tanto, está ya el 30-34% de nuestro Producto Interno Bruto, y más allá de esa tasa, lo que te dicen los expertos es, en realidad nuestra capacidad de pago, porque estos créditos se pagan, cada vez es más limitada, digamos. Ya no dispongo como Estado mi capacidad de seguir pagando cada vez más la amortización y los intereses de los créditos. Entonces, por un lado, tener sector público mucho más limitado para invertir, sector privado con incertidumbre y cierto temor para poder invertir, eso va a significar menos creación de empleo, menos movilización de la economía, y eso va a significar probablemente entonces, en lo social el mayor impacto es un aumento de la pobreza o nos quedamos ahí donde estamos. Correcto. Me quiero concentrar en eso que dijiste. Si nuestro objetivo es seguir combatiendo la pobreza, seguir disminuyendo los niveles de pobreza, creo que llegamos en 2018 a 23,5. Eso fue lo más bajo que tuvimos, sí. Y lamentablemente después hubo un repunte a partir de estas crisis y a partir de la pandemia. Si queremos continuar el combate a la pobreza, ya el gobierno que asume, el próximo gobierno que asume el año que viene, ¿qué podría hacer para estimular, como vos bien dijiste, no se puede combatir la pobreza sin dinámica económica, sin actividad económica? Sí. Inversión privada sumada a la inversión pública. Exacto. ¿Qué podría hacer el próximo gobierno para incentivar esa dinámica y esas inversiones que dinamicen la economía como forma para seguir combatiendo la pobreza? Varias cosas. En primer lugar, tratar de hacer todo lo posible por generar más facilidades para la inversión. Yo recuerdo cuando en el Club Ejecutivo hacíamos estos análisis, hay un montón de trabas burocráticas que impiden o que dificultan el desarrollo de un montón de iniciativas de negocio. Un montón. Que tienen que ver con burocracias, que tienen que ver con trabas que existen.
en los certificados que tenés que cumplir, en un montón de cosas, a nivel municipal, a nivel nacional. Ahí se puede hacer mucho. Yo creo que hay que tener una concentración en tratar de facilitar lo máximo. Esto que se llama, el Banco Mundial tiene un análisis que le llama doing business, la facilidad para hacer negocios, en muchos sentidos. Algunas cosas hemos avanzado, como la apertura de empresas, pero hay un espacio enorme en donde yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, hasta poner un task force, un equipo de gente que me vaya eliminando trabas que puedan dificultar hacer negocios en Paraguay. Primer punto. Eso le va a ayudar no solamente al empresario paraguayo, y esto muchas veces lo sufren más incluso los pequeños y medianos empresarios, que realmente tienen un montón de trabas. También el tema de facilitación tiene que ver con líneas de crédito, tiene que ver con un Banco Nacional de Fomento que trabaje mucho mejor en su promoción, tiene que ver con este tema del FOGAPI, este fondo de garantía que ahora surgió con esta crisis, pero eso tenemos que tenerlo de todas maneras, digamos. Tiene que ver con muchas cuestiones, tiene que ver con cómo aprovechamos mejor los fondos de la banca de segundo piso, de la AFD. Entonces, ese pensamiento me parece importantísimo de un equipo que diga, bueno, ¿cómo hacemos para facilitar al máximo la posibilidad de hacer negocios en Paraguay? Y aprovechar esas oportunidades que siempre hablamos. Esto también, por ejemplo, implica a nivel del exterior, ¿cómo atraigo más inversión extranjera? ¿Por qué? En un momento incluso, y mira, esto es interesante, Federico, nosotros tenemos una región bastante convulsionada, en donde lo que ocurre, Perú, cuando asume el presidente Castillo, el año pasado, en 4 meses salieron del Perú 24.000 millones de dólares, Federico. 24.000 millones de dólares. Obviamente el capital es bastante miedoso y cuando ve que hay algo que no me parece que esté ahí o es muy impredecible, yo me voy a buscar otro espacio. Bueno, algo similar está ocurriendo con Chile. Hay una incertidumbre muy grande dentro del sector privado chileno. Y no me refiero solamente a la asunción de Boric como presidente, sino todo este tema que se está tratando, la constitución nueva en Chile. Hay un ambiente un poco complicado. Colombia también está entrando en eso. Petro está comandando las encuestas en Colombia, pues será la primera vez probablemente en la historia de Colombia de que la izquierda llegue a la presidencia. Él tiene también un origen, digamos, tuvo una guerrilla, ese tipo de cosas. Eso genera también un temor. No sé lo que va a ocurrir después, pero genera un temor. Argentina ya sabemos lo que está pasando hace rato. Brasil también tiene un año electoral. Lo que te quiero decir, nosotros deberíamos ser capaces, porque finalmente Uruguay y Paraguay, a pesar de todo este problema, seguimos siendo países que mantienen cierto nivel de estabilidad. Por eso es tan importante cuidar también la estabilidad, que es otro riesgo, digamos. Entonces, ¿cómo aprovechamos? Mi punto es, ¿cómo aprovecha el gobierno? Y ya hablemos ya del gobierno nuevo, porque obviamente este ya no tiene mucha capacidad de maniobra. ¿Cómo aprovecha el gobierno nuevo esta coyuntura internacional para traer más inversión extranjera? Ahí hay que ser proactivo, hay que buscar. No es solamente decir, Paraguay es lindo, vengan a invertir. Probablemente tenga que hacer yo un análisis de qué sectores particularmente tienen ventaja. Y esos sectores, vamos a suponer que sea el sector, no sé, fábrica de zapatos, estoy inventando. Bueno, busco cuáles son las 5 empresas más grandes en Brasil, en Chile, en Perú, que están en eso, me voy, los visito, les traigo, les muestro. Tienes algo mucho más, me parece, de acupuntura, más a identificar con claridad y traerlo. De vuelta estamos hablando siempre de inversión. Cierto. Facilito todos los mecanismos, me voy a buscar, soy mucho más proactivo, empiezo a trabajar de una manera distinta. Fíjate el tema, por otro lado, la inversión pública. Tengo esta dificultad y tengo estas restricciones hoy, tema APP, que lo venimos hablando, tenemos la ley del año 2013, pero muy poco se ha desarrollado todavía, ¿verdad? Ya hay seguramente varios años de aprendizaje, ver cómo podemos profundizar eso. Claramente necesitamos el capital privado a través de diferentes mecanismos, esto que se conoce como APP, asociaciones público-privadas, que te repito, todavía muy poco lo hemos explotado, lo hemos desarrollado. Ahí hay otras oportunidades interesantes. Por ahí también viene el tema, digamos, de sectores que pueden tener una inversión enorme, pero que necesitan, y ahí entra el tema de reforma, el sector eléctrico, por ejemplo. Nosotros hace rato venimos también hablando de la necesidad de generar nuevas reglas de juego dentro del sector eléctrico, desregulaciones que permitan que la entrada del sector privado, esto se puede dar en generación, también se puede dar en transmisión, en distribución. O sea, hay que pensar esto, pero digo nomás, hay que despegar la posibilidad de que venga la inversión extranjera, de que el paraguayo también invierta, de que se generen más facilidades. Entonces, ahí hay un conjunto de acciones que yo creo que el gobierno nuevo debe estar absolutamente concentrado para que esto se active por un lado. Por el otro lado, el gobierno tiene que estar también muy concentrado en cómo yo voy reformando cuestiones que son una bomba de tiempo. Por ejemplo, la caja fiscal.
Caja fiscal es una bomba de tiempo. ¿Qué es la caja fiscal básicamente? Es lo que aportan los empleados públicos, magistrados judiciales, los docentes universitarios, los docentes del Ministerio de Educación, los policías y los militares. Estos 6 grupos aportan para su jubilación. Lo que ocurre es que lo que aportan versus lo que reciben, más o menos hay unos 240.000 aportantes y hay unos 67.067 jubilados que reciben el aporte, digamos, que reciben un pago por su jubilación. Estos 240.000 lo que aportan ya no alcanza para darle, hoy ya no alcanza a estos 67.000, ya hay un déficit. Pero no estamos hablando de cifras que cubrimos todo con nuestros impuestos. Que cubrimos todo con nuestros impuestos. Este año pasado ese déficit fue 160 millones de dólares. El tema es la tendencia. En el 2015 empezó el déficit. En el 2015 era 15 millones de dólares, no me acuerdo. En el 2016 aumentó. En 6 años, Federico, ya es 10 veces más. 15 a 160 millones de dólares. Pero lo peor es que las proyecciones del Ministerio de Hacienda es que si nada cambia, en el 2029 puede ser 3.000 millones de dólares. De aquí a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Hoy representa más o menos un 5 o 6% del total de la recaudación impositiva que tengo que destinar nuestros impuestos para pagar este déficit. Si todo sigue igual, voy a tener que destinar, cosa que es imposible, casi el 100% en el 2029. Y vamos a suponer que aumente la recaudación impositiva, un 50% en el mejor de los casos. No hay forma. No le puedo destinar 50% de todo lo que recaudo solamente a pagar déficit de la caja fiscal. Y el resto de las cosas, ¿dónde voy a invertir? En educación, en salud, en inversión, en infraestructura, en salarios de la gente, porque esto es jubilación nomás. Claro. Estoy hablando de pago de salario, ¿verdad? Entonces, si eso no se arregla, es una bomba de tiempo. Eso hay que arreglarlo. En su momento se hizo una reforma en el 2003, 2004, que permitió otra vez ese margen de tiempo. Eso se acabó ya. Margen de tiempo hasta el 2014. Acuérdate, en 2015 empezó el déficit. Entonces, ese es un tema central que hay que tocar. Es muy difícil probablemente tocarlo en una época electoral. Casi imposible, ¿verdad? Se habla de esto, el Ministerio de Hacienda hace un esfuerzo, trata de presentar, pero no tiene... Estos pues son cambios que implican, digamos, una cuestión también legislativa, ¿verdad? Entonces, es un tema central. Estamos hablando básicamente qué tiene que hacer el gobierno. Por un lado dijimos toda la promoción de inversiones, esto que hablamos, pero tengo que cuidar esta parte, ¿verdad? Y esta es una parte central. Otra cuestión importante, y ese proyecto de ley ya está en el Parlamento. Y no sé por qué no se aprueba todavía. Porque aparentemente esto debería tener menos resistencia política, que es la ley que reforma las compras públicas. Okay. Ahí se calcula que pueden haber eficiencias de ahorro que están alrededor de algo así como 300 millones de dólares. No va a ser inmediato, pero ya una señal. Vamos ya a modernizar, vamos a hacer algo mucho más eficiente en compras públicas. Ese proyecto está, pero todavía tampoco no está siendo aprobado. Y el otro proyecto que también está de alguna manera trabajado y está presentado a una comisión es la reforma del servicio civil, que permita también un mejor funcionamiento más basado en meritocracia, en carrera, en sistemas de incorporación totalmente diferentes en el sector público. Te repito, eso no va a ser automático, pero te va mostrando un camino donde el Estado se vuelve más eficiente, digamos, y no tira recursos como hoy está tirando. Y tiene también mejores controles, más transparentes contra la corrupción, que también es un elemento absolutamente distorsivo y metiga menos recursos. Entonces, por un lado, promover el tema de inversiones, y ahí es todo lo que dijimos, ¿verdad? Cierto. Con un trabajo así bien enfocado en eso. Yo me enfocaría, si fuese gobierno, en el próximo gobierno, pero mira, cada punto, ¿cómo puedo sacar trabajo acá? ¿Cómo puedo traer a esta nueva gente? ¿Cómo puedo generar acá inversiones? ¿Qué tengo que regular para...? Y esto es todo también, Federico, esto es muy importante, porque estas cuestiones son mucho cuestiones de gestión política. Porque de repente vos podés evaluar técnicamente lo que hay que hacer, pero para poder destrabar hay que gestionar políticamente. Porque muchas veces puede ser un decreto nomás, pero otras veces tiene que ser una ley. Eso hay que negociar en el Parlamento. Entonces tiene que haber un convencimiento del presidente y del equipo del Ejecutivo, y tiene que generar la gestión política. Tiene que negociarse, tiene que salir en la prensa, tiene que decir esto es lo que queremos, esto lo vamos a hacer, por qué no se puede hacer, qué se está trabando, se negocia. Tiene que haber eso. Yo no he visto eso en los últimos años, honestamente. Entonces acá lo que ocurre es, sí, viene una inversión porque de repente hay una oportunidad, pero no hay algo así súper proactivo buscando eso. Pero por el otro lado tenemos que este Estado tiene que funcionar más eficientemente con estas cosas que te estoy mencionando, el tema de la caja fiscal, el tema del servicio civil, el tema de las compras públicas.
Y después hay cuestiones que son, Federico, mucho más estructurales, y a mí me sorprende que no estamos viendo la tragedia y la urgencia de esto que te iba a mencionar. Por ejemplo, el tema de la reforma educativa. Y te lo presento de esta manera, porque tiene mucho que ver con este tema que dijimos de la pobreza. Acordate, la pobreza y particularmente la percepción de la gente, el principal problema que tiene de manera personal tiene que ver con los ingresos. Para que tengan una idea, el ingreso promedio del 10% más rico del Paraguay, ¿sabe cuánto es? 5 millones de guaraníes. El ingreso promedio del 10% es 5 millones de guaraníes. Y el ingreso por ciento del 10% más pobre es alrededor de 300.000 guaraníes mensuales. El ingreso promedio de todo el país, si tomo todo el ingreso promedio, es 1,5 millones de guaraníes. Este es un país de muy bajos ingresos, lo cual es un problema, ¿verdad? Y eso tiene muchas razones, muchas causas. Una de ellas también es la baja productividad que tenemos. Es decir, a largo plazo, lo que te permite realmente mejorar los ingresos es la mejora de la productividad. Para mejorar la productividad tenés muchas cuestiones, infraestructura, tecnología, pero también es central el tema educativo, central. ¿Y qué son los datos que tenemos hoy en el tema educativo? Nosotros trabajamos mucho juntos por la educación. Mira, Paraguay participa y ha mejorado mucho en una serie de evaluaciones que se hacen. ¿De qué? Del aprendizaje. Porque finalmente, todo lo que hacemos como sociedad para construir un sistema educativo es porque tenemos un objetivo que es que los chicos aprendan lo que tienen que aprender para desenvolverse en la sociedad, para desarrollar sus potenciales como seres humanos. Ese es el objetivo del sistema educativo, digamos. Para eso construimos el sistema educativo. Y nosotros en Paraguay le ponemos 1.200 millones de dólares al año, el presupuesto más alto que tiene, para lograr ese objetivo. Si no estamos logrando ese objetivo, hay que revisar eso, porque ese es el objetivo central, digamos. ¿Y qué nos dicen las evaluaciones, Federico? De aprendizaje, porque ese es el objetivo, que los chicos aprendan lo que tienen que aprender. Y hay evaluaciones nacionales, regionales y a nivel global. Pero voy a tomar la nacional. La nacional tiene una particularidad muy interesante, que es censal. Desde el 2015 que se hizo la primera vez, SNEPE se llama, se le toma al 100%, se llega al 94, 95, porque un día alguien no vino y qué sé yo, se toma en tercer grado, sexto grado, noveno grado y tercer curso de la media. Correcto. Y se tomó básicamente en matemáticas y comprensión lectora. Vos me dirás, bueno, pero no es lo único que tiene que aprender un chico en la vida. Cierto, pero son cuestiones básicas. Si yo no puedo comprender lo que leo, probablemente tampoco pueda hablar mucho de civismo, de democracia, de justicia, que son conceptos abstractos que implican por lo menos mínimamente una capacidad de entender lo que lea, por decirte algo. Entonces, por eso se toma matemáticas, se toma comprensión lectora. También se toma ciencia a nivel internacional, acá no lo tomamos nosotros en esta prueba. Pero lo que quiero ir es, esta prueba tiene 4 niveles de aprendizajes. Okay. El nivel 4 es el nivel esperado, el nivel óptimo. Okay. El nivel 1 y 2 se consideran como un nivel de aplazo. Y el nivel 3 es un nivel ahí apuntando, ya salvando. Te voy a presentar así de manera muy general. En el nivel 4, y voy a tomar los chicos del tercer curso de la media, cierto, que están terminando el colegio y en teoría se van a insertar al mundo laboral, la gran mayoría de ellos. Pocos van al sector a seguir estudiando sus estudios o a estudiar a la universidad. 70%, Federico, están en el nivel 1 y 2. Es decir, eso significa a grandes rasgos, sí puedo leer, pero tengo limitada comprensión de lo que leo. Si estoy en el nivel 1, muy limitada. Si estoy en el nivel 2, limitada también. El nivel 4, que es el nivel óptimo. ¿Qué dice el nivel 4? El joven tiene la capacidad, atendé lo que dice, de evaluar críticamente un texto, compararlo con otro, sacar las ideas centrales y dar una opinión al respecto. Evaluación crítica, 8%. 8% de nuestros jóvenes que terminan el colegio tienen esa habilidad que acabo de mencionar. Okay. Entonces te pregunto, ¿qué tan importante es para mejorar tus ingresos, para mejorar la productividad, para tener un buen trabajo, tener capacidad de evaluación crítica? 8% tiene. ¿Qué tan importante es la capacidad de evaluación crítica para la democracia, para votar, para evaluar propuestas, para entender la dinámica política? Correcto. Entonces, ese es un problema serio, gravísimo. Y lo peor de todo, nosotros hicimos esta evaluación. De cada 10 personas que están a punto de recibirse no entienden lo que leen. O entienden limitadamente. Y menos de 1 de cada 10 está en el nivel. Evalúa críticamente lo que lee y puede sacar una opinión al respecto.
ese para mí es un dato absolutamente trágico, gravísimo, y tenemos que hacer algo al respecto realmente, porque además estas cosas no se solucionan en 2 o 3 años. Okay. Esto vos tenés que empezar un camino que te lleve a ir mejorando eso. Y peor aún, nosotros hicimos esta evaluación en el 2015 y después en el 2018. Cada 3 años se hace por las cohortes. Empeoramos en el 2018. Entonces, peor. ¿Qué significa peor? Que la tendencia no va hacia la mejora, la tendencia va hacia el estancamiento o incluso a empeorar. Okay. No se hizo en la prueba en el 2021, estábamos en pandemia. Imagínate lo que estamos hoy. Claro. Pero aún peor, Federico, porque eso que te estoy haciendo, esos son datos que te dije de los chicos del tercer curso de la media. De cada 100 chicos en Paraguay que inician la primaria, solo terminan la secundaria 46. Digamos 50, la mitad, 46 es el dato oficial. Este dato que te doy, de pésimo rendimiento en aprendizaje, es para los que llegan a ese lugar. Correcto. Hay una mitad que ni siquiera llegó. Uno puede suponer que tienen todavía menos habilidades como las que estamos mencionando. Entonces, ese es un problema demasiado serio que te limita seriamente las posibilidades de que vos tengas una economía más productiva, que tenga una sociedad más ilustrada, que valore cuestiones como la democracia, como la justicia, como la equidad y ese tipo de cuestiones. Entonces ahí tenemos un problema de fondo y hemos hecho muy poco en los últimos años para empezar un camino de reformar eso. Hoy se habla de transformación educativa, pero hemos hecho muy poco. Entonces es un problema ese estructural de fondo gravísimo, muy conectado con lo que estamos diciendo. Correcto. Ya anoté aquí 2 cosas que marcaste muy claramente con respecto a si queremos seguir combatiendo la pobreza, el próximo gobierno deberá, en primer lugar, generar facilidades para que tengamos inversiones que generen empleo y que impacte positivamente en el bolsillo de la gente. Combate a la pobreza. Sí. Pero también las reformas urgentes que señalaste tienen que ver con la caja de jubilaciones. Sí, caja fiscal. Caja fiscal. Tiene que ver con la ley de compras públicas, tiene que ver con el proyecto de ley de servicio civil y mencionaste muy enfáticamente la reforma educativa. Lo que me doy cuenta, Jan, es que tanto para funcionarios de la caja fiscal, maestros, personal de blanco, policías y militares, como también para los aportantes del IPS, el futuro implicará jubilarnos con menos y trabajar más. Sí. Porque con los años que hoy vive un jubilado, todos los sistemas están condenados a quebrar y por lo tanto estas reformas van a implicar tener que jubilarnos con menos y tener que aportar, tener que trabajar más. Ya, con respecto a este tema que me comentaste, es prioritario que generemos facilidades atractivas para captar inversiones. Pero también mencionaste que de Chile, de Colombia y de Perú hay expectativas, de hecho que en Perú ya ocurrió, pero también ahora en Chile y si gana Petro en Colombia, hay expectativas de lo contrario, de la fuga de capitales. ¿Corremos también nosotros el riesgo de anotarnos en esa lista a partir de las elecciones de 2023 y que en vez de convertirnos en atractivos para captar inversiones, también nos anotemos en la lista de países en donde... Sí, buena pregunta. Yo creo que, ¿qué es lo que ocurrió? En estos países que estamos mencionando, el riesgo percibido por el sector privado tiene que ver con, por ejemplo, Castillo, presidentes más de la izquierda, digamos, o más del populismo, te diría, como en el caso de Castillo, asumen el poder. Eso es el principal riesgo. Fíjate que en Chile, yo hablo con muchos también empresarios chilenos y te dicen, no es que están observando qué pasa con Boric. Boric parece una persona mucho más equilibrada, digamos, en los sentidos no extremista, no con política, digamos, que quieren modificar todo. Okay. Después de todo, Chile hizo muchas cosas bien, a otras cosas no las hizo tan bien y hay que mejorarlas, pero están observando. Entonces, ese es el riesgo que tienen. Acá yo creo que el riesgo en Paraguay en realidad va por lo siguiente. Va porque nosotros perdamos esa estabilidad macroeconómica que nos ha costado tanto y que hoy de alguna manera es un sello que tiene Paraguay. La estabilidad macroeconómica medida por el tema de la inflación, un déficit de alguna manera controlado durante mucho tiempo, un banco central que es bastante criterioso en muchas cosas, porque está de acuerdo o no está de acuerdo, pero es previsible, un ministerio de Hacienda que también fue ganando capacidades. Fíjate,
Nuestra institucionalidad económica, a diferencia de la social, la ambiental, la justicia, está en otro nivel de desarrollo en Paraguay. Y eso obviamente generó un resultado llamado estabilidad macroeconómica, que es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo, pero es necesaria. El riesgo es que perdamos también eso. Cuando hablamos de estas subas salariales significativas y masivas, cuando hablamos de una caja fiscal incontrolablemente deficitaria, cuando hablamos de la no reforma que permitan que vos, tu servicio civil no traiga a la mejor gente, no haya meritocracia, lo que estamos diciendo es, cuando tenemos una dificultad de recaudación porque la evasión puede ser muy grande, ese tipo de cosas, lo que estamos diciendo es, estamos poniendo en riesgo nuestra estabilidad macroeconómica. Cuidado con eso, porque si también esos perdemos, fíjate, incluso con la estabilidad macroeconómica, como no teníamos muchos de estos otros elementos de atractividad, de salir a buscar, de facilidad, no trajimos tantas inversiones. Pero trajimos mucho menos, 10 veces menos que Uruguay. 10 veces menos que Uruguay. Entonces, aún con ese sello positivo, trajimos relativamente poco. Si le sacás ese sello, obviamente, ¿qué atractividad nos queda? Correcto. Entonces, ese para mí es el principal peligro. Yo no le veo tanto peligro cuando veo los precandidatos o cuando veo la dinámica política. No le veo el peligro de un gobierno que cambie totalmente el rumbo, que se vaya por otro lado, una onda Castillo en Perú, digamos, que sea totalmente caótico. No le veo ese riesgo. Sí le veo el riesgo de que se nos descontrole algo que nos costó conseguir, que es la estabilidad macro. Correcto. Si Jan Esperanza es presidente de Hering Brasil, tenés tu oficina en San Paulo, y te visito yo, ministro de Industria y Comercio del Paraguay, en compañía del señor embajador de Paraguay en Brasil, y te digo, Jan, queremos comentarte que estamos con un desarrollo energético, lo cual va a garantizar energía segura y económica a ciertos polos industriales en el Paraguay. Queremos que montes una industria en nuestro país. ¿Cómo mirarías esa propuesta? Por supuesto que muy bien, pero si además vos me estás trayendo no solamente el discurso, sino que me trajiste un análisis de una página, 2 páginas, hecho por expertos, en donde ya analizaste los costos de producción, las ventajas, cuáles son las rutas, cuál es el marco legal que te permitiría. Y yo digo, qué interesante, ¿eh? Acá me está diciendo entonces vos que estos son los costos. Es más, te fuiste un poco más profundo y analizaste los costos de producción acá que yo tengo en Brasil. Y me hace una comparación y me mostraba un gráfico. Todo eso se puede hacer. Informaciones públicas implica nomás un trabajo, digamos, de gabinete. Por supuesto que lo voy a mirar, porque finalmente yo estoy también buscando mejores oportunidades para el desarrollo de mi empresa. En cierta manera ya ocurrió luego eso con la maquila, digamos, ¿verdad? Cierto. La maquila básicamente es una identificación de una oportunidad. Gran generadora de empleos. 20.000 empleos. Obviamente genera muy poco probablemente en términos impositivos, pero genera empleo, y acuérdate, empleo es un tema central, fundamental. Exacto. Y es un primer paso. No digo que tengamos que hacer solo maquila, pero no se puede desconocer que la maquila ha sido exitosa, digamos, ¿verdad? En Paraguay, porque no es una maquila, porque la maquila muchas veces tenía esa mala fama de que no respetaba las cuestiones laborales. Acá siempre se ha respetado, se rige por el Código Laboral, no hubo problemas con eso, tuvo un impacto muy positivo, ¿verdad? Okay. Pero fue esa lógica, la lógica de identificar una oportunidad de un país que tiene un régimen determinado, que es mucho más conveniente, comparado con un país como Brasil, donde el costo Brasil, el famoso costo Brasil, es muy alto, por el tema impositivo, por el tema de las cargas laborales, por un montón de cosas. Bueno, esa misma lógica, pero profundicemos. Digo nomás de que yo creo que ya no es suficiente solamente diciendo, vengan a Paraguay y tenemos bajos impuestos. Hay que profundizar un poco. Si me voy a la industria textil, a Hering, analizo, bueno, ¿qué parte de esa industria? ¿Es las medias? ¿O es todo? ¿O es no sé qué cosa? Y acá se trae de esta manera. Le hago ya una especie de presentación al respecto. Okay. A eso es lo que me refiero con el tema de ser mucho más proactivo, más inteligente, más... Los chilenos hicieron siempre esto cuando desarrollaron todas sus oficinas comerciales por todo el mundo, digamos. Iban, analizaban, eran mucho más proactivos en ese sentido. Eso yo no he visto mucho todavía en Paraguay. Correcto. Ya, a principios de la década de los 90, el presidente Menem asume la presidencia en la Argentina y empieza a tomar medidas en términos económicos. Y dice después, si yo les hubiese dicho a los argentinos las medidas que ibas a tomar, nadie me hubiese votado, porque las medidas eran de ordenamiento económico y no muy populares. Te hago este comentario porque te quiero consultar si tal vez candidatos o precandidatos a la presidencia del Paraguay 2023
estén hoy haciendo planes de cosas que no pueden decir porque no sería popular. Específicamente me estoy refiriendo a que el próximo gobierno tenga que tocar para incrementar impuestos para poder disminuir el déficit fiscal. No, obviamente, si este déficit no controlamos de alguna manera, no hay otra salida que aumentar impuestos, porque si no, ¿cómo va a ser, digamos, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo va a ser? El tema impositivo, obviamente nosotros, por eso decía este tema de facilidad, tenemos que aprovechar al máximo esta realidad que tenemos actualmente. El tema impositivo tiene una dialéctica, Federico, que es histórica acá. Yo no quiero, sector privado, yo no quiero darte más nada de impuestos porque vos usas mal mis impuestos y mira acá todo lo que ocurre. Sí, es cierto. Y el otro lado dice, yo no puedo hacer mucho más si no tengo mayor capacidad de recaudación. También es cierto, las dos cosas son verdades. La pregunta es, ¿cómo salimos de ese entrampamiento dialéctico, digamos? Que no es solamente dialéctico, porque cuando los sectores, digamos, de poder se oponen a algo, no es tan fácil hacerlo. Porque obviamente hay ahí incidencia, hay lobby, hay un montón de cosas, ¿verdad? Y vos tenés que tener también como gobierno cierto nivel de credibilidad y de legitimidad para poder impulsar este tipo de cosas. No es que yo digo nomás se va a hacer y se hace. Esto implica también, bueno, yo creo que una forma de salir de esto es que nos planteemos seriamente crear como fondos específicos. Está bien, vamos a aceptar una suba determinada en algunos impuestos, pero que vaya un fondo particular que tiene un objetivo concreto y que tenga un mecanismo de medición de control público-privado. Por ejemplo, ¿qué proyecto? Nosotros hicimos algo similar, Paraguay hizo algo similar con el Fondo de Excelencia para la Educación, que viene del FONACYDE. Ese es un fondo importante, en los 10 años ese fondo estará rondando los $1.000 millones, más o menos eso es lo que va a llegar. Ya se ha desembolsado proyecto o se ha financiado proyecto por cerca de $700 millones. Tiene un objetivo bien claro a través de una ley, en qué rubros se pueden utilizar, y tiene un consejo público-privado. Ahí hay gente del sector público, están los ministros, está el ministro de Educación, el ministro de Salud, está el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, el ministro de Hacienda y el de CONACYT. Y esta gente del sector privado. Y hay una dinámica de conversación que permite evaluar los proyectos, controlar los proyectos, desembolsar en función a ese tipo de cosas. Yo creo que eso es una experiencia que ha funcionado bien en Paraguay. Correcto. Bien para el control y para direccionar recursos que de otra manera, si eso entraba en el presupuesto general de gasto corriente, aumento, esto tiene un objetivo. Es más, va a un fideicomiso. Okay. Si yo no uso este año, no es que tengo, si está por meter el año, vamos a darte todo ya para que vos ejecute como sea. No, se mantiene en el fideicomiso y se va desembolsando en función de la ejecución. Correcto. Sí hay problemas de ejecución, algunos me dirán, pero hay proyectos emblemáticos como Becal, que ha funcionado perfectamente. CONACYT generó un montón de nuevas oportunidades para el desarrollo de la ciencia en Paraguay que no existían antes. Primera infancia, nosotros no teníamos prácticamente presupuesto para todo el tema de los primeros 1000 días, donde es central el tema de la educación para más adelante, bla, bla, bla. Todo eso se pudo hacer con este mecanismo. Entonces, pregunto yo, ¿por qué no plantear como una forma también de que el Estado tenga más recursos? Porque yo estoy de acuerdo también que el Estado tiene que tener más recursos, pero dentro de cierto marco de control, porque ¿cómo rompemos esa desconfianza, lo que yo te digo, verdad? Entonces, eso puede ser un mecanismo. ¿Qué pasa si yo determino un impuesto particular a un fondo con ciertas reglas de juego donde el sector privado participe? Eso puede empezar a romper esa dialéctica y tampoco ya haya muchas excusas, porque, vamos a ser sinceros también, Federico, en ningún lugar del mundo da gusto pagar impuestos y en general uno tiende a decir, no, pero no quiero lo pagar porque vos usas mal. También se convierte, es una realidad, sin duda, y los datos están ahí, pero también tiende a ser una pequeña excusa para decir, como se hace mal la cosa, me voy a negar para tratar de pagar lo menos posible. Entonces, no te digo con esto de cambiar radicalmente, porque por otro lado, esta estructura impositiva actual, que es baja, sin duda, tiene que ser un atractivo para todo lo que estamos diciendo. O tenemos que sacarle el jugo a eso. Pero pueden haber estas cuestiones que te estoy mencionando que permitan que el Estado tenga más recursos bajo estos mecanismos de control. Ya, me quedé con este tema de Boric en Chile, Castillo en Perú. Me dijiste que está encabezando las encuestas el candidato de la izquierda, Petro, en Colombia. Bien. Y te quiero consultar, ya que estamos hablando de crecimiento económico y actividad económica para combatir pobreza. Ahora,
libertad, economía de mercado, ¿son compatibles con igualdad y justicia social? Totalmente, es decir, de hecho, lo que creemos en este modelo, que no es un modelo perfecto, por supuesto, esto es como, ¿te acuerdas cuando decía Churchill, es el peor de la democracia, es el peor de los sistemas, salvo todos los demás? Exacto. La libertad de mercado, para mí, es lo que permite precisamente que toda la capacidad creativa, emprendedora de la gente pueda desarrollarse, y eso obviamente vaya generando oportunidades de crecimiento y desarrollo para el país. Okay. Lo que pasa es que tienen que haber también, en esa dinámica, que repito, no es perfecta, hay abusos, sí tiene que haber un árbitro, tiene que haber regulaciones adecuadas, y ahí es el papel del Estado. Por eso hace falta un Estado fuerte, no grande y fofo, sino fuerte, que sea capaz de ser un buen árbitro, que sea capaz, por ejemplo, en el tema de educación, probablemente la educación sea el mejor sistema de generar oportunidades de igualdad en una sociedad. Si tengo educación de calidad para todos. Entonces, ese Estado es el que no está funcionando en esa dinámica. Por lo tanto, por supuesto que se van generando abusos. Pero la solución no es cambiar la economía de mercado, sino básicamente mejorar la capacidad de que funcione, de que siga funcionando esto, pero con los árbitros adecuados, con las regulaciones adecuadas. Y acá el gran tema, me parece, Federico, es, y eso también le compete a los líderes, el nombre de tu programa es Líderes, a la élite de Paraguay, construir más bienes públicos. Bienes públicos son aquellos que de alguna manera llegan para todos, okay, y en calidad. El ejemplo de educación es absolutamente crítico. Porque lo que sí me preocupa es ¿qué es la élite de un país? Aquellas personas que con sus decisiones pueden influir en una gran cantidad de personas, ya sea en sus modos de pensar, en sus modos de sentir, en sus modos de actuar. Sí, un Duque Santa Cruz es parte de la élite porque con sus opiniones él influye en el sentimiento de mucha gente, por decirte algo. Bueno, lo mismo los líderes empresariales, los líderes políticos. Entonces, es importante que los líderes en Paraguay, la élite en Paraguay, entienda la importancia central para el futuro de esta sociedad de crear bienes públicos. La educación no puede tener esta diferencia abismal de una educación de calidad en unos pocos colegios privados. Cierto. O salud o seguridad. Y yo muchas veces creo, Federico, de que nosotros estamos siendo un poco miopes en esto, porque muchas veces creo que esta lógica de que yo puedo suplantar la educación de calidad pública que no existe porque me voy a un colegio privado, a mi hijo. Okay. Puedo suplantar esa espera terrible de IPS, aunque tenga el seguro, porque puedo pagar un seguro privado o incluso irme afuera. Cierto. Puedo suplantar la falta de seguridad porque contrato una agencia de seguridad que me brinde algo. Entonces pareciera ser que como yo, miopemente, puedo contratar, voy perdiendo, me voy desencajando de la necesidad de hacer algo en lo público. Y construyendo tu propia isla. Construyo mi propia isla. Eso es absolutamente insostenible. Es miopía nomás. Creo que mi isla puede funcionar, pero esa isla va a ser atacada por los piratas, o haciendo la analogía, o voy a ir absolutamente aislado, que no voy a poder hacer nada. Eso no es una sociedad lo que yo quiero vivir, digamos, ni quiero que mi hijo viva. La sociedad tiene que estar integrada, ¿entendés? Y no va a estar integrada si no construimos bienes públicos para todos. Okay. Bienes públicos para todos. Entonces, ¿y por qué digo la élite? Porque la élite tiene que involucrarse en esto, tiene que incidir. No solamente tiene que incidir cuando, claro que lo tiene que hacer, cuando está en riesgo, por ejemplo, la macroeconomía o el modelo, claro que hay que incidir porque queremos libertad y economía de mercado. Pero también hay que movilizarse e incidir cuando tengo otros resultados en educación, cuando tengo otros resultados en salud. Ahí también hay que mover, hay que golpear, hay que hacer algo. ¿Y qué opinas, Jan, de aquellas personas que dicen que el modelo no va a corregir esos excesos y esas desigualdades si se continúa con una oligarquía a quien le interesa seguir manteniendo esas islas, ignorando al resto, que tienen a los políticos comiendo de su mano, con un sueldo, y que por lo tanto, para combatir esas oligarquías, que se debe cambiar el modelo? Totalmente de acuerdo, porque obviamente el grupo de gente que se aprovecha y saca ventaja de este modelo, ¿por qué va a querer cambiar? Solamente porque el lindo discurso de la equidad, de la igualdad, y probablemente, no sé, parece que la historia nos demuestra que con discurso nomás no van a cambiar, digamos, de actuación. Entonces, eso es cierto. Ahora,
Ahí yo veo una cuestión positiva, Federico, que tiene que ver también con un cambio cultural que yo creo que tiene Paraguay en los últimos 15, 20 años. Ok. Que yo no creo que no había visto desde la época de Carlos Antonio López, digo, cuando leo y cuando analizo, porque se dieron varias cosas en poco tiempo. Por ejemplo, un crecimiento importante de la clase media. Nosotros pasamos de un 16% de la población en clase media ya por el año 2003 a casi 37%. Okay. Un aumento significativo de la urbanización. Eso viene creciendo, estamos ya por el 67-68% de población urbana. En el censo del 92 era 50-50. Cierto. En el censo del 92 era 50-50. Tenemos una revolución de la tecnología de la comunicación. Hoy, por más de que tenemos internet de mala calidad, llega a gran parte de la población a través del smartphone. Tenemos una población eminentemente joven. Todo junto en poco tiempo. Y yo creo que las expectativas también han cambiado muchísimo. Y cuando las expectativas ciudadanas cambian, y eso tiene mucho que ver también con la clase media. Si bien es cierto, normalmente entendemos la clase media por una cuestión de ingresos, también es una forma distinta de ver la vida. Okay. Me vuelvo más exigente, me vuelvo más demandante, quiero otras cosas, exijo transparencia. Y eso es una presión muy fuerte de soportar. Estas islas están siendo ya muy presionadas por una sociedad que ya no quiere solamente ver ahí esa isla ya lejos. Entonces, eso está ocurriendo y es bueno que ocurra. Okay. Yo creo que eso es lo que el Papa Francisco se refiere cuando dice armen lío. Es decir, armen lío, levanten la voz, discutan, protesten, presionen, háganlo de manera organizada. Bueno, esos son movimientos emergentes que yo creo que hay que apoyar. Hay que apoyar desde diferentes lugares. También la élite tiene que apoyar. Sí, la élite que no está de acuerdo no la va a apoyar, ¿verdad? Pero hay un montón también de otra élite emergente que quiere algo distinto. Entonces, esa presión es lo que va a hacer que esta gente cambie, ¿verdad? Correcto. Porque si no, esto va a explotar también de todas maneras. Cierto. Lo que queremos evitar es que el proceso de cambio sea producto de una explosión social. Eso es lo que queremos evitar. Porque las explosiones en realidad finalmente son muy perjudiciales para todos, pero particularmente para los más débiles, el que más sufre siempre. Entonces, evitar eso y hacer que estas cosas estén ocurriendo, digamos. Entonces, yo creo que por ahí va el camino. Ya, entre todos los precandidatos para la presidencia, ¿alguno tiene un perfil de estadista que te parezca a vos más atractivo o adecuado? Yo particularmente, porque lo conozco y he trabajado con él en su momento, Martín Burr, digamos, ¿verdad? Okay. Creo que tiene precisamente esta visión más moderna del Estado. Okay. Tuvo una experiencia también local, pero una experiencia muy rica a nivel internacional, digamos. Sí. Hoy en día, fíjate, la Fundación Paraguaya hoy en día tiene programas en más de 30 países, por ejemplo. Correcto. Probablemente sea de las organizaciones más multinacionales, no siendo una empresa. Okay. Una cosa medio rara, digamos, ¿verdad? Pero ha ocurrido. Correcto. Entonces, yo creo que tiene esa visión. Yo ahí cuando miro incluso otra gente como la posibilidad de ahora de Soledad, que también creo que tiene una visión totalmente distinta y muy moderna, sí. De otros candidatos, me entusiasma ver este tipo de candidatos. Okay. O incluso, ya, yo suelo decirle a algunos amigos, qué lujo va a ser tenerle en un debate a Martín y a Santi Peña ahí. Yo creo que ya hay otra dinámica, otra conversación, otra perspectiva. Es decir, son personas ya que se formaron de manera distinta. Ese cambio cultural que mencionabas. Fantástico. Correcto. Como quiero para el Paraguay tenerle ahí a ellos dos generando un debate, conversando sobre este tipo de cosas, dónde va el camino, qué tenemos que hacer. Yo creo que eso van a ser cambios muy importantes. Entonces, yo sé que por ese lado hasta no sé, de repente miro con optimismo, digamos. Correctísimo. Te hago una pregunta y me respondes esto luego de la pausa. Ya. En una situación económica como la actual, el dinero no rinde. El sueldo no alcanza. Entonces don Alberto y su esposa, doña Rosa, deciden ir a Clorinda y hacer allí sus compras buscando el mejor o el mayor rendimiento de su dinero. ¿Es criticable la conducta de doña Rosa y de don Alberto? ¿Es criticable esa conducta teniendo en cuenta que eso se puede multiplicar por miles de doña Rosa y don Alberto? Respóndeme eso luego de la pausa, por favor. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Jan Esperanza. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido,
que dependés solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancopp, un banco con raíces. Continuamos con el señor Jan Esperanza. Jan, te dejé la pregunta respecto a don Alberto y doña Rosa que hacen sus compras en Clorinda. ¿Es criticable eso? No, por supuesto que no. Uno, por supuesto que busca su conveniencia. Y además, aunque sea criticable, no tiene sentido porque va a ocurrir. No va por ahí. Lo que sí es criticable es que la Armada, la institución que tiene que controlar que esto no ocurra o sea mucho más dificultoso, se le filme facilitando esto. Eso es lo criticable. La absoluta falta, digamos, de capacidad institucional y de la corrupción que permite que ese tipo de cosas puedan ocurrir, ¿verdad? Esto es como que vos me digas, no sé, vamos a hacer un partido de Olimpia Cerro, no se va a cobrar entrada, pero le pedimos que solamente aquellos que tengan la entrada comprada puedan ir, no hay ningún control. Si yo no pongo determinado tipo de controles, probablemente no tenga todavía la posibilidad de que no vaya nadie sin haber comprado su entrada. Ese tipo de cuestiones, digamos. Entonces, es la incapacidad de los organismos institucionales, y es peor, esto que vimos filmaciones, es absolutamente una corrupción abierta, digamos, ¿verdad? Cierto. Eso es lo criticable. Claro. No tener un Estado capaz de controlar su territorio. Eso te afecta en el contrabando y también te afecta en el narcotráfico y te afecta en el EPP y te afecta en muchos lugares. Lo criticable es esa incapacidad del Estado. Correcto. Ya, ¿te interesa la política? Un futuro cargo, por ejemplo, de intendente, de diputado o no, pues, senador. Sí, me interesa desde la perspectiva de que soy un enamorado de este país. Creo que este país me ha dado muchísimas oportunidades. Estoy muy agradecido a mi país. Y yo desde muy chico siento que tengo que devolverle a este país todos los privilegios que yo tuve. Me pude educar, tuve grandes amigos, tengo una familia, todas las cosas lindas que a uno le pasan en la vida. Okay. Me siento muy feliz, digamos, ¿verdad? Y me siento muy comprometido con mi sociedad. Hasta hoy, por eso yo trabajo en lo que trabajo. Me he metido en muchos lugares donde yo pueda colaborar y claramente siempre la política, que es un lugar privilegiado, porque ahí realmente puedo hacer cambios mucho más significativos. Exacto. Claro que interesa, ¿verdad? Pero obviamente eso te tienen que dar ciertas condiciones. Y yo no quiero ser un llanero solitario. Yo quiero formar parte de un equipo, de un grupo, de alguien que tenga realmente un proyecto determinado que te entusiasme y que yo pueda formar parte de ese proyecto. ¿Estás afiliado a algún partido? Yo estoy afiliado al Partido Patria Querida. Al Partido Patria Querida. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Pues es que yo tengo siempre como 2 o 3 libros y voy leyendo. Acabo de terminar un libro sumamente interesante que se llama Morderse la lengua, de un profesor Vidal, que es un rector de una universidad y fue también director de la Real Academia Española. Habla sobre los excesos de esto que se llama lo políticamente correcto y la posverdad. Fantástico. Porque está yendo a otro nivel, digamos, de exageración y cómo está afectando la libre expresión y ese tipo de cuestiones. Esto de lo políticamente correcto. Morderse la lengua. Y después otro libro también sumamente interesante que se llama El capitalismo de la vigilancia. Lo escribió una profesora socióloga de la Universidad de Harvard que se llama Zuboff, sobre cómo funciona básicamente todo este nuevo mundo de la información digital y cómo las grandes tecnologías aprovechan nuestra información gratuitamente para generar negocios. Le llama el capitalismo de la vigilancia. Me parece realmente fantástico. Un placer, un gustazo conversar contigo. Muchas gracias. Gracias a vos, Federico. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancopp, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.